Continuamos en Noticiero Guatevisión y como les decíamos al inicio del programa, tenemos un invitado especial esta noche. Con él vamos a hablar de un importante tema, el tema que tiene que ver con las elecciones o con la autoridad electoral en este caso. Max Santa Cruz, analista independiente, se encuentra con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación y por acercarse a nuestros televidentes a través de nuestras cámaras. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acá. No faltaba más, Max, gracias por su tiempo. En este tiempo, y bueno, cada 4 años el Tribunal Supremo Electoral toma un lugar muy prominente. Sin embargo, es bueno que nuestra audiencia vaya sabiendo cuál es ese lugar donde está haciendo ahorita esa función. ¿Es un lugar de libertad? ¿Es un lugar oprimido? ¿Está arrinconado? ¿Cómo ve usted al Tribunal Supremo Electoral en este momento en el que se acerca ya la convocatoria este 2 de mayo próximo? Bueno, primero querer situar al Tribunal Supremo Electoral en donde corresponde realmente, que es un espacio de fortaleza institucional, que si bien en las últimas semanas ha tenido algunos eventos que posiblemente pudieran haber atentado contra la autonomía del propio tribunal o la indivisibilidad del pleno del tribunal como institución, pues creo que en lo que queda de aquí a la convocatoria esperaríamos todos los ciudadanos de que institucionalmente el tribunal se fortaleciera. Creo que fue muy importante en los últimos días que la ciudadanía y muchos sectores y organizaciones también se volcaran de pleno y de lleno a este apoyo que requiere una institución como el tribunal, que al final de cuentas va a legitimar y va a dar la credibilidad y la certeza necesaria a la ciudadanía del buen manejo de los comicios electorales que este año se nos presenta. ¿Se refiere usted, perdón, Emilio, se refiere usted cuando decía a la supuesto antejuicio que se quería poner a los magistrados del tribunal, ¿es correcto? Es correcto, sí. Algunos vimos con preocupación de que la intención de la fundación que interpuso el recurso de antejuicio contra estos 3 magistrados pudiera, en el ejercicio de su cargo y amparados como Tribunal Supremo en ley en sus decisiones, pusiera un poco en riesgo la autonomía del propio tribunal y que por ende empezara a debilitar a la larga esa estructura institucional tan importante y tan necesaria para poder enfrentar un proceso electoral que, no siendo negativo pero siendo realista, pinta ser complicado y difícil en términos de la contienda dura, pero también en algún momento, como algunos han mencionado, de la posibilidad de conflictividad asociada a la propia contienda electoral y algunos temas que siempre surgen en el ámbito local más que todo. Entonces estaríamos, digamos, desde su punto de vista, aceptando que hay un asedio a este Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que al final de cuentas hay muchas fuerzas interesadas, no sé si la palabra es asedio, pero hay fuerzas interesadas en el tema y algunos tratarán, tal vez si fuera el caso, de debilitar esa institucionalidad, otros tratarán de frenar algunas medidas que el tribunal ha asumido valientemente en el último año y medio, y algunos, me imagino, son producto del uso, por supuesto, de los recursos legales que se tienen para poder eventualmente discutir o apelar a alguna decisión del tribunal que no les parece y la cual no están de acuerdo conforme a derecho. Cualquiera de las 3 posiciones, la más válida, lógicamente, es la última, la que me puedo utilizar yo como ciudadano, como partido político o institución, para poder apelar a un derecho que eventualmente siento que se ha violentado. Los demás siento que son producto del clásico juego político, en una contienda, como repito, que se pinta y se da para poder pensar de que pues, se van a rasgar las vestiduras muchos de los sectores con tal de eventualmente tratar de tener un beneficio entre sus propios proyectos políticos. Tenemos algunas notas preparadas donde hay temas muy, por supuesto, relacionados con esto que estamos platicando. Los partidos políticos han gastado millonarias cantidades en pintas y productos para promocionar a la agrupación. El rechazo a esta manifestación se ha evidenciado, por supuesto, en las más de 3.000 denuncias que el Tribunal Supremo Electoral recibió en tan solo una semana. El momento, el lugar y la forma en que los partidos políticos han hecho campaña son cuestionados constantemente. Cada vez se hace menos posible encontrar un lugar libre de publicidad partidista. Las vallas parecieran insuficientes para intentar conquistar a las personas para que se inclinen por un partido político. Las agrupaciones han recurrido a pintar postes, piedras y paredes, pero también han acudido a otras prácticas.
Durante la Semana Santa, las principales carreteras permanecieron con grupos de simpatizantes partidistas que ofrecían desde agua hasta discos de música, guías para vacacionistas, comida, entre otros. No obstante, algunas de las prácticas que más rechazo han generado han sido la utilización de alfombras procesionales como mecanismo de publicidad y el uso de mujeres vistiendo bikinis con campaña en ellos. Los 22 departamentos del país han sido testigos de cómo la carrera por los puestos públicos han sido sinónimos de contaminación visual y ambiental. Solo durante la Semana Santa, el Tribunal Supremo Electoral recibió más de 3.500 denuncias. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Y ante la millonaria multa impuesta al Partido Patriota, la agrupación tiene la opción de pagarla o bien de solicitar un amparo. Los miembros y asesores continúan evaluando ambas posibilidades. El Partido Patriota aún no acciona en contra de la multa que el Tribunal Supremo Electoral le emitió por la cantidad de 1.900.000 quetzales debido a la entrega de bolsas en Huehuetenango que contenían dentro la imagen del precandidato a la presidencia Alejandro Sinibaldi y de la diputada Emilene Mazariegos. De llegar a accionar, el partido tendría que buscar el amparo de una sala, el cual revoque la sanción. Sin embargo, aún evalúan esta posibilidad, la cual la tomarían bajo el argumento de que el tribunal utilizó como método de prueba las publicaciones en los medios. La multa fue emitida el pasado 26 de marzo. Han pasado 12 días de los 30 con los que cuenta para intentar revocar el fallo del Pleno de Magistrados. Miembros de la agrupación señalan que, si por el contrario optaran por pagar la multa, la medida se tomaría como una forma para no perjudicar y desgastar la imagen del Partido Patriota. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Ahora bien, la ley electoral define proselitismo y propaganda electoral. Esta última es prohibida para las organizaciones políticas antes de la convocatoria a elecciones. Conozca cuál es la diferencia entre ambos términos. El reglamento de la ley electoral y de partidos políticos es claro en diferenciar la propaganda electoral del proselitismo, al definir los términos de la siguiente manera. Cuando un partido político promociona el nombre, el emblema y hace un llamamiento a adherirse o a afiliarse según el caso, está realizando proselitismo electoral, que es el derecho de cada organización tiene previo a la convocatoria de elecciones. Por lo contrario, la propaganda electoral es permitida un día después de la convocatoria de elecciones, que este año está prevista para el 2 de mayo hasta 36 horas antes del día de las votaciones. Luego de esto, los partidos, comités cívicos o coaliciones electorales podrán realizar actividades encaminadas a promocionar a candidatos, difusión y explicación de sus programas de gobierno, utilizando los medios de comunicación auditivos, visuales, interpersonales, redes sociales u otros medios. Cualquier actividad antes mencionada constituye en campaña electoral. A estas alturas está prohibida, pues no ha sido encendida la maquinaria electoral. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. Hoy continuamos hablando con nuestro invitado de esta noche, Max Santa Cruz. Mucho ingenio hay de parte de los partidos políticos para hacer toda esta promoción, pero tratar de no caer en una sanción. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es eso? ¿Realmente es campaña anticipada? Yo creo que en algunos momentos hay diferenciación, como bien se explicaba en la nota anterior, sobre lo que es proselitismo. Quería ser una acción permanente de cualquier partido político en la promoción de su ideología, de sus valores, de la formación de cuadros, de su opinión en el quehacer diario como representantes de ciudadanos en el quehacer político, nuevamente reitero. Sin embargo, ante la ausencia precisamente de propuestas políticas o de propuestas de contenido, hemos visto que la campaña se anticipa y eventualmente la vemos con diferentes sabores y colores y formas de manifestarse de manera incluso en algún momento molesta y dura para mujeres, para personas que con enorme necesidad reciben a cambio un recurso económico, eventualmente un recurso a nivel de granos o de alimentos básicos, tanto con recursos del Estado, como que pareciera ser por la nota que acabamos de ver, y por las denuncias que hay, como eventualmente por las rifas de motocicletas, etcétera, donde el contenido de la propuesta política, lógicamente, no es la prioridad de los partidos políticos. Yo creo que lo que deberíamos de apelar a los ciudadanos, y es a lo que, si queremos que se cambie, aparte de lo que la ley determine sobre violar la norma relacionada a la campaña anticipada o eventualmente al proselitismo, es que los ciudadanos podamos exigir también más de los partidos políticos
sobre cuál es el tipo de partido político que queremos y cuál es la propuesta que estamos dispuestos a aceptar y no así la que ellos nos quieran dar. A veces se juega mucho con esa parte, digo yo, y lo he dicho en ámbitos cercanos, digo yo, jugar un poco a veces con la miseria, con la ilusión de la gente, debería ser sumamente señalado y condenado desde el sufragio y desde el voto popular. No cabe duda que todo lo que estamos viviendo ya y lo que se vive cada 4 años en tiempo de elecciones nos deja ese sabor de debiese cambiar tal cosa, debiese cambiar tal otra, pero las reglas del juego ahorita están planteadas y según muchos no se pueden cambiar de aquí para las elecciones, definitivamente. Entonces, le pregunto esto, ¿por qué es que afecta tanto o cuál es el efecto dañino que trae el tener al Tribunal Supremo Electoral de esa manera, así como que hoy te hago caso pero no me da la gana y en el interior yo hago lo que a mí se me place, aunque aquí en la capital me pongas una multa irrisoria para muchos de un poquito más de $100, aunque ahora sí hubo una de 1,000,000 y tanto, ¿no? Pero ¿por qué es un problema eso? ¿A quién es al que es en realidad el violentado en este asunto? Bueno, el violentado sigue siendo al final de cuentas el ciudadano. El tribunal, muchas veces he hablado en muchísimos análisis sobre la necesidad de que el tribunal debería contar con mayores dientes para poder aplicar la ley de manera más dura a quien la infrinja y que empecemos realmente, si estamos en un régimen, un estado republicano de leyes, que hacer cumplir a quien y pagar la consecuencia del incumplimiento a quien viole la norma. Pero como a veces las normas o no son muy duras o permiten esos resquicios y esas oportunidades para infringirlas, el famoso caso de las asociaciones o las fundaciones que hoy en día pareciera ser también señaladas, pues la oportunidad se presenta y ahí es donde encuentran algunos el momento para poder aprovecharse de un evento que debería ser de participación política y formación democrática. Hemos escuchado el tema eso de que no tiene dientes el Tribunal Supremo Electoral para hacer cumplir la norma, para hacer cumplir la ley. ¿Cuál sería la manera? ¿Cómo se le puede capacitar al Tribunal Supremo? ¿Reformas a la ley electoral? ¿Cuál es desde su punto de vista la manera correcta para hacerlo fuerte en ese sentido? Bueno, recordemos que el Tribunal Supremo Electoral, junto con la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos, son instituciones derivadas con carácter constitucional y que incluso se habla de la necesidad urgente de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Pero también se menciona que a veces es difícil entrar a la discusión de esa reforma a la ley cuando quienes la reforman son las mismas personas que se benefician o se perjudican de la misma. Decía un amigo que es como amarrar un perro con una cadena de salchichas. Eso se vuelve un poco difícil. Sin embargo, por ahí es el camino. Pero creo que debe ser el camino junto con la necesidad o la exigencia del ciudadano o de las organizaciones de la sociedad civil que exijan cada vez más el cumplimiento de una norma que tiene carácter constitucional y que debe ser fortalecida como tal para que su cumplimiento sea el que todos esperamos, al final de cuentas teniendo instituciones verdaderamente representativas de la ciudadanía. Max, tenemos que ir a un corte en unos momentitos, pero le quisiera preguntar en pocos segundos una respuesta directa. Hace unas semanas, vimos cómo a cierta cantidad de los miembros del Tribunal Supremo Electoral se les amenazó, ¿no? Con una cuestión legal, ¿verdad? Y sin embargo usted decía, fuera de cámara lo hablábamos un poquitito, cómo el pueblo, cómo la gente, cómo la ciudadanía había hecho escuchar su voz de una manera muy fuerte y esto regresó a donde vino. ¿Es esta una de las formas de poder defender nuestro derecho, el cual es defendido por el Tribunal Supremo Electoral? ¿Que la gente hable? Sí, y yo creo que es un buen principio para poder nosotros mismos como ciudadanos a través de la garantía o de fortalecer o apoyar a una institución de la cual necesitamos creer, necesitamos que sea fuerte para poder accionar. Como ciudadanos a veces tenemos herramientas que no hemos sabido utilizar. Yo creo que estamos todavía en un proceso de formación y educación democrática de cual todavía no hemos del todo madurado. Este fue un buen ejercicio y un buen respaldo y ojalá que no tengamos que hacerlo en términos de la necesidad de reparar o respaldar un derecho, sino en términos de poder ampliar los derechos ciudadanos que tenemos. Gracias, vamos a ir a un corte, pero tenemos mucha más información, definitivamente. Tenemos más información. La promoción de los partidos políticos resaltó en las actividades de verano realizadas por algunos, algo que la inspección verifica a profundidad.
pues la promoción de figuras políticas es lo que permitiría al Tribunal Electoral sancionar a quienes se hayan cruzado esa línea. De acuerdo a la Inspección General, en la mayoría de las denuncias recibidas por los ciudadanos que informaron al Tribunal Supremo Electoral sobre posibles actos en los que los partidos incurrirían en propaganda electoral ilegal durante el verano, se promocionó la figura de los partidos políticos. Que se dio entonces la función de un confrontamiento de lo que ustedes mismos como medios de comunicación aportaron, lo que la ciudadanía y lo que la inspección recabó en forma personal, la recolección de toda esta información y la clasificación para que no se diera una duplicidad de información. En esa forma, en esa clasificación, símbolo, color, lo que les mencionaba, en una parte específica del informe, lo que ha mencionado usted, y en la forma general son otras situaciones que se dieron. Sagastume aseguró que el informe que elabora será entregado al Pleno de Magistrados para que sea sometido a evaluación. En él figuran 3 partidos políticos: Libertad Democrática Renovada, Líder, Partido Patriota y la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luisa Che. Y tras sostener una reunión con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Sandra Torres, secretaria y precandidata presidencial de la UNE, negó que dicha organización haya incurrido en campaña anticipada, pese al escándalo de las modelos vestidas con ropa interior que promocionaba el logo del partido. Torres indicó que su asistencia al Tribunal Electoral se debía a la preocupación por campaña negra y por los intentos de socavar a la autoridad electoral, aseguró. Nosotros no hemos hecho campaña anticipada, nos hemos mantenido entre el marco de la ley. Respetamos la decisión del tribunal. Por ejemplo, las multas que se les impuso dicen lo contrario. Bueno, tenemos pocas multas en relación a lo que tienen otros partidos, hemos sido respetuosos de la ley, mandamos la solicitud al Tribunal de Honor, Tribunal de Disciplina, él tiene derecho a la defensa y tendrá que respetar el debido proceso dentro de los estatutos de la Unidad Nacional de Justicia. Además de la UNE, miembros del partido Líder también han instrumentalizado a la mujer como una forma de hacer campaña política. El alcalde de Moyuta, Jutiapa, Carlos Roberto Marroquín Fuentes, elaboró un spot de televisión en donde promocionaba el verano rojo, en alusión a los colores de Líder. Pero también en él invitaba a un show de mujeres en bikini al que llamó Señorita Verano y para el cual ofrecía transporte gratis. Marroquín fue electo como alcalde de Moyuta por el partido UCN y ahora busca la reelección con el Líder. Vive el verano al máximo. Tu alcalde amigo Roberto Marroquín te lleva a disfrutar de nuestra playa de La Barrona. Buenas tardes, amigos moyutecos, les saluda su alcalde amigo Roberto Marroquín. Acá invitándoles para el lunes 30 de marzo para la actividad de la Señorita Verano 2015, para que puedan acompañarlos. Habrá transporte gratis. Por otro lado, Mario Leal Castillo, un reconocido financista del Partido Patriota y funcionario de confianza del gobierno de Otto Pérez Molina, decidió abandonar la derecha popular del oficialismo para saltar a la derecha de la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Será su compañero de fórmula en estas elecciones y su candidatura será oficial mañana o el fin de semana, confirmaron fuentes influyentes del partido Verde y Blanco. Pero no solo Leal Castillo se pasa a la UNE, también el oficialista Óscar Masaya, quien acompañó los inicios del partido oficial, buscará mantener su diputación en el Parlacén bajo la tutela de Sandra Torres, quien no quiso dar declaraciones a Noticiero Guatevisión. Según la ley, todas las proclamaciones están prohibidas antes del 2 de mayo, cuando se convoque a elecciones. Bueno, las fotos, las imágenes, todas son evidentes, las hemos visto, especialmente en este asueto, en esta Semana Santa que acaba de pasar, y aún así los partidos dicen que no han infringido la ley. Yo creo que está el recuerdo permanente y triste, lo digo como ciudadano, independientemente de la bandera a la cual se participe o se apoye, de tener el permanente recuerdo en las laderas y en las montañas y árboles del país de los símbolos partidarios. Yo creo que eso es algo que el guatemalteco empieza a cansarse. Si la elección pasada se caracterizó por la sobresaturación de propaganda en postes, yo creo que esta la estamos empezando a ver como
también la que atenta contra el ambiente y que tendremos durante mucho tiempo los recuerdos de esta campaña electoral anticipada que se vuelve permanente, desde el daño a las laderas, a las montañas y a las diferentes vías que esta Guatemala hoy en día sirven como una gran pancarta electoral. Max, vimos su reacción ahorita que observábamos esa nota donde la señora, pues ya precandidata Sandra Torres, decía que ella pues ha tenido pocas sanciones, así que otros la han hecho más o menos. ¿Qué implica esto? ¿Hay en realidad poca? Yo creo que tenemos que entender de que la ley o se cumple o no se cumple, no medio se cumple, y no es que quien tenga más sanciones o quien tenga menos sanciones. Aquí no es a cuántas personas más golpeé o a cuántas menos golpeé, o si maté a 5 o maté a 10. Hay una violación a la norma, y eso es lo que se debe considerar. Tendríamos, si tuviéramos realmente los ciudadanos esa parte de la madurez democrática que a veces nos hace tanta falta, deberíamos de reclamar y exigir que los partidos, que son instituciones de derecho y de representación ciudadana, política, los ciudadanos a través de la política, fueran los mismos que cumplieran la ley para nosotros estar seguros de que al momento de ejercer un cargo de elección por voto popular, estas personas realmente van a cumplir con lo mismo. Pero como a veces no pasa y somos permisivos como ciudadanos, y a veces la ley no tiene los dientes que hablábamos necesarios para poder detener este tipo de acciones, y no decir yo fueron pocas, pero a rato hay otros que tienen más, se nos vuelve normal, aunque nos cansa ya, eventualmente que veamos que el transfugismo está a la orden del día. O ahorita vemos, por ejemplo, en la nota que hay personas que eventualmente deciden cambiar de color político. Pareciera ser que hay un acomodamiento de identificación, ojalá sea ideológica y no solo de intereses. Señor Santa Cruz, usted ha mencionado esa necesidad de la participación de la ciudadanía. Exactamente cómo debemos participar, porque hay muchos guatemaltecos que están interesados, que les llama la atención el tema, pero dicen, lo que yo diga no va a pasar nada, así es que me quedo aquí esperando. ¿Cómo exactamente cree usted que debemos participar? Bueno, yo creo que no debemos ser indiferentes más hacia nuestra responsabilidad ciudadana. Tendemos mucho a señalar a los partidos políticos y a la clase política como los grandes responsables en este país de los males que hoy nos aquejan, cuando creo que también nosotros tenemos una responsabilidad que es la que está en nuestras manos, de alguna forma corregir y enmendar. Nadie llega a un puesto de elección si no es por el voto popular, mientras exista la democracia como el sistema que hemos escogido para elegir autoridades, y cuando al final vemos que pasan los errores o que señalamos a determinadas autoridades de su responsabilidad, por supuesto son responsables directos, pero también nosotros de no haber sido exigentes con esas personas que solicitan nuestro voto para poder pedir propuestas serias, para conocer las hojas de vida de sus candidatos, para poder exigir más de la responsabilidad de los partidos que proponen a estas personas como candidatos. Resulta que cuando de repente sale una persona metida en un escándalo, un político, en un escándalo X, el partido se desliga de la responsabilidad del acto o del delito de la violación cometida por este funcionario. Algún grado de responsabilidad debería de haber a estos partidos políticos, porque si yo me animo a proponer a un cargo de elección bajo mis colores, tendría que tener una investigación profunda de quién me estoy animando yo a presentar a la ciudadanía como un ejemplo o como una persona que represente de mejor manera mis ideales y mi propuesta política. Es ahí donde el ciudadano creo que puede cambiar, no solo escogiendo mejor, no solo meditando mejor su voto, exigiendo una mejor propuesta de las opciones políticas, respaldando eventualmente a las instituciones que quieren hacer valer precisamente una ley electoral de partidos políticos como es el Tribunal Supremo Electoral, dándoles ese beneficio de la credibilidad y de la autonomía necesaria para poder ejercer su función importantísima constitucional, y que no nos olvidemos que tenemos permanentemente que formarnos y enterarnos más de lo que acontece en el país. No podemos esperar que el ciudadano también se preocupe o se ocupe de la parte política cada 4 años cuando se viene una contienda electoral. Tenemos que involucrarnos permanentemente en el quehacer político y ciudadano de Guatemala para poder estar mejor preparados y tener mejores argumentos de debate de lo que nos vienen a presentar o de lo que no nos quieren presentar. Vamos a ir a un corte comercial, pero regresamos en unos momentos.
gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta entrevista tan interesante. Veíamos entonces el escenario, para algunos no se ve tan halagador, para otros se ve sombrío todavía, los que mejor piensan. Sin embargo, estábamos hablando un poquito y quisiéramos ahondar un poco más del papel del ciudadano, porque sí, el Tribunal Supremo Electoral, como bien lo decías tú, necesita más dientes, necesita más fuerza, necesita hacer valer esa ley, ¿no?, que se cumpla. Los políticos seguirán haciendo lo mismo porque no creo que van a cambiar de aquí al 2 de mayo y después de eso de aquí a las elecciones. Creo que mucha gente no lo cree. Sin embargo, ¿cuál es el rol de la ciudadanía un poquito más allá? Porque no le podemos pedir también a la ciudadanía que de la noche a la mañana se convierta en un experto en análisis político para elegir al que es el mejor. Pero sí hay un ABC mínimo para entender o para poder tener como herramienta para filtrar al politiquero del que en realidad hace política. Como decía mi amigo, y tal vez uso una expresión tal vez muy coloquial, podría sonar vulgar, pero es muy guatemalteca, la chinga del grano. Claro. Y es cierto, yo creo que de pronto cuando vemos que hay 3.500 denuncias también ante el Tribunal Supremo Electoral de lo que el ciudadano percibe como campaña anticipada, empiezan a darse luces importantes e interesantes de ese ejercicio ciudadano, al rato respaldado por el hartazgo de una campaña política que no trae más que el desgaste del propio concepto de la política per se. ¿Me explico? Yo creo que la gente ya empieza a rechazar eventualmente estas promociones como que si fueran conciertos o actividades de una empresa comercial promocionando un determinado producto en donde se utiliza a la mujer como un instrumento de promoción, totalmente minimizando las capacidades y las calidades de la mujer, donde eventualmente se usará, como mencionaba yo al principio, la miseria o la pobreza extrema como un elemento de acercamiento y de empatía hacia el ciudadano, cuando realmente lo que existe es un interés del político de poder obtener un voto muchas veces y nada más. Yo creo que ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy responsables, tenemos que seguir discutiendo y debatiendo entre nosotros mismos qué es lo que nosotros pensamos que debería ser el quehacer político en el próximo proceso electoral. Por supuesto, hay instituciones o hay herramientas que se utilizan a través de instituciones con diferentes recursos o con voces tal vez más oficiales o más serias o mejor desarrolladas, que también harán lo suyo. Ojalá que haya un debate verdaderamente serio entre los candidatos, ojalá que ese debate permita conocer verdaderamente quién está detrás del nombre y de la aspiración del cargo. A veces los debates pueden ser una buena herramienta, pero son espacios demasiado cortos para podernos asegurar con certeza de que lo que estamos comprando con voto, en el buen sentido de la palabra, con un voto y eligiendo, es realmente lo que vamos a recibir a cambio. Yo decía en una manera de broma, es un poco cierto, que de repente queremos entrar a un restaurante de tacos mexicanos y cuando entramos con esa idea resulta que nos sentamos a la mesa y nos empiezan a servir comida china. Entonces tenemos que encontrar que lo que esté fuera sea coincidente y congruente con lo que está dentro, y eso también es responsabilidad de nosotros, porque habrá gente que no le importará, que nos dará a conocer ese perfil interesante que nosotros queremos que conozcamos como ciudadanos y como votantes, y habrá quienes también querrán esconder ese perfil, porque resulta que lo que podamos encontrar adentro no va a ser del agrado a todos nosotros. Esa es responsabilidad nuestra. Una gran responsabilidad, sin duda alguna, poder participar, y hay que destacar el papel de las redes sociales. En las últimas semanas, en los últimos días, ha sido el medio que ha utilizado la población guatemalteca para hacerse sentir. En este caso fue respaldando el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Yo quisiera nada más, desde su punto de vista como analista, ¿cómo ha visto usted el desempeño del Tribunal Supremo Electoral en el actual momento en que vivimos, desde sus posibilidades, que sabemos que no son todas las que debería tener? ¿Cómo lo analiza usted? Yo creo que debemos ver con optimismo la labor del tribunal. Tal vez de pronto algunos pensarán que hace falta algún tipo de medida mucho más dura para cancelar de lleno a un partido por diferentes violaciones a la ley. Habrá que hacer un análisis tal vez legal profundo para saber cuáles realmente son los motivos para la cancelación del partido como tal, pero creo que en términos generales
hemos asistido a una actuación de un Tribunal Supremo Electoral de la cual no habíamos visto antes, no porque haya sido mejor, ni los anteriores han sido peores, sino sencillamente diferentes en los momentos que les ha tocado vivir. Y hablo de esto desde la suspensión en su momento de partidos políticos en contienda, de la suspensión, cancelación de un cargo de secretaria general a un funcionario de gobierno que ejerce el cargo de vicepresidente de la República. Las multas que de repente los $125 nos duelen a todos, que ahora pareciera ser una cantidad mayor, del cual hace uso y derecho del recurso de amparo el partido para poder revocar el monto de esa multa. Pero en términos generales creo que ha habido una actuación que debe ser reconocida, debe ser valorada. Esperamos que esa actuación se consolide y crezca en el transcurrir del proceso electoral. Faltan pocos días para la convocatoria y los problemas van a ser otros. Los problemas ya no va a ser la campaña anticipada. Los temas van a ser tal vez el tema de financiamiento de los partidos políticos, el tema de los financiamientos de estas asociaciones o fundaciones que aparecen en el aire apoyando cierta propuesta y dándonos a entender lo que es. Y va a venir también incluso las sanciones por lo que hablábamos de las piedras pintadas, de las laderas pintadas, de esas candidaturas que eventualmente no vienen con los requisitos y que de repente no cumplen con los finiquitos, ver que no nos saltemos los procesos para que esas personas realmente participen con todas las de ley y no en procesos chuecos y a veces apresurados para meter a un candidato a como dé lugar. Creo que esas son funciones que va a tener el Tribunal Supremo de generar la certeza, la confiabilidad a un electorado. Debe respetarse esa autonomía y debe el tribunal, al final del proceso electoral, la contienda electoral, darnos la certeza de que realmente quien resultó electo es la persona que fue a su vez electa por voto popular y por decisión soberana. Eso creo que va a ser lo más importante. En el camino van a venir una serie de impugnaciones y una serie de recursos, pero eso es lo que aspiraríamos a un Tribunal Supremo Electoral de cara, como digo, a un proceso que tal vez no se pinta fácil, pero que puede definir muchas de las situaciones de esta Guatemala para el futuro que se avecina. Max, pues bueno, gracias por esta visita aquí en el noticiero. De verdad es muy interesante lo que para nuestra gente estamos nosotros aprendiendo, todos acá, porque todos enriquecemos esas herramientas, no tenemos más de ellas para poder venir y elegir mejor. Gracias de verdad por el tiempo. Creo que vamos a un corte, María Luisa. Vamos a hacer una pausa comercial recordando eso que nos ha dicho nuestro invitado esta noche, la importancia de que usted, nosotros, todos nos involucremos en el futuro de nuestro país. ¿Hacemos la pausa? Claro que sí, vamos a pausa, Gracias. pero ya regresamos. Gracias, Max, por su visita.